Ahora sí, ahora sí. ASMR otra vez, buenos días, ¿qué tal? Gracias por estar acá, gracias Miguel. Primero confirmen que hablar ahí en el chat. Buenas noches, saludos a todos. ¿Cómo estoy? Estoy bárbaro, cada vez mejor. Se me nota, estoy redondo, ¿verdad? Tengo la cara, estoy hinchado. Pies también. Ayer me dolían los pies, estaban muy hinchados, producto de la cortisona que estoy tomando por el tema de la operación. Creo que en 5 o 10 días la corto, así que nada, pasajero es eso, pero siento, siento muchísimo mejor. O sea, ayer hasta estuve trabajando. A ver si lo corrijo. Vamos a colocar. Pasó con tu voz, dice Luis Girón. La estoy cuidando. En este momento la estoy. ¿Qué pasó con tu voz? Dice Luis Girón. Bueno, ahora en este momento la estoy cuidando. Por eso no hablo. Quiero que vuelva. Estoy tratando de minimizar el uso. Algo en la mañana. Vengo mejor. Vengo mucho mejor. Creo que es cuestión de días en que no voy a tener la voz de PM. Ahora, porque. Pero está. Inserción con C. Lo pusimos con C. Uy, qué terrible. Terrible, vamos a corregirlo. Lo voy a corregir ya. Puede ser eso. Está pegando mal. Inés, muchas gracias por comentar, por las buenas noches.
Quique Martínez Martínez, Antonio López, Argamis, Tornel, Uruguay, saludos de Salto, nos dicen gracias por estar allí. Rocket Lab comenzó su streaming. Estamos en directo, Rocket Lab está en directo también. ¿Qué es lo que vamos a ver? El centro de control de misión de NASA y Rocket Lab. Sin nada. Brutal. Es una cosa. Sí se ve. De repente la ventanita chiquita pueden ver lo que estoy haciendo. For the CAPSTONE mission to the moon for NASA. My name is Muriel Baker, and right now, some few thousand kilometers above us, Rocket Lab's floating lunar spacecraft and its payload CAPSTONE, the satellite bound for lunar space, is completing its final pass of our planet as it readies its escape from Earth orbit. We are live with you from Rocket Lab's Mission Control Centre in Auckland, New Zealand, where we are counting down to the 6th and final burst of super-powered engine fire that will catapult Photon and CAPSTONE free of Earth's gravitational pull. Now behind me are hundreds of the Rocket Lab team coming together to support the men and women of our mission operations team, who will send the final commands to Photon that will deliver CAPSTONE on its ballistic lunar transfer to the moon. The CAPSTONE mission is the step before the next big leap by NASA to return humans to the lunar surface, paving the way for future exploration to our moon and beyond. Now, CAPSTONE is heading to a gravitational sweet spot in between Earth and the moon called a near rectilínea halo orbit, or NRHO, where the pull of gravity between our planet and the moon come together to allow for a nearly stable orbit. Hace unos días tienen el enlace en la descripción del video. Rocket Lab, esa pequeña compañía, en realidad es pequeña, pero es la segunda compañía ahora norteamericana en cantidad de lanzamientos. Ha lanzado un cohete chiquito, porque es 4 veces menor en tamaño que los de que estamos acostumbrados a ver con SpaceX. Una misión a la luna, CAPSTONE. CAPSTONE en realidad es un nombre sacado de siglas en inglés, que significa, bueno, ¿qué es lo que van a probar? Misión Artemisa. Van a probar que la órbita que va a tener la Gateway en la luna es válida. Van a probar que los cálculos matemáticos son correctos. Este equipo, este CAPSTONE, va a volar a la luna, va a volar una órbita casi rectilínea, se llama. En realidad no es que sea recta, es el concepto de rectilíneo, o sea, de 90 grados. Va a quedar en 90 grados entre la Tierra y la Luna orbitando. O sea, si el plano orbita la Luna, imagínense, es horizontal, que gira así. CAPSTONE va a girar así alrededor de la Luna, en realidad en un óvalo hacia abajo. Eso hace que sea siempre visible de la Tierra, que en algún momento
pasa cerca de la Luna. Y eso es lo que va a aprovechar Gateway, la nueva estación orbital lunar que va a ser lanzada sobre fines de la década. Otra de las cosas que va a probar CAPSTONE es justamente una especie de GPS lunar, o sea, un posicionamiento global lunar. ¿Cómo lo van a hacer? Muy fácil, es ingenioso. Hace poquito se cumplió una fecha, no sé si 10 o 13 años, no me acuerdo, de cantidad de años que hace que el orbitador lunar, el LRO, está dando vueltas en la Luna. Su órbita es muy precisa, saben exactamente dónde está. Saben exactamente dónde está ese orbitador. Y CAPSTONE también, lo tienen clarísimo. Entonces se van a comunicar entre ellos por radio. Y van a calcular la distancia que demora en ir y llegar la onda de radio entre uno y otro. Y sabiendo las posiciones donde están, calculan la posición global del resto de los equipos que podrían llegar a sumarse. Esa es la idea, es más o menos cómo funciona el GPS también. Es la verdad increíble. Y van a probar seguramente alguna otra cosa más, me imagino. Cámaras, sensores. Lo que nos vamos a enterar un poco más adelante. Pero, verdad, esto es histórico. Por eso también, bueno, por eso también lo estamos transmitiendo. Eso lo estamos transmitiendo. Me encanta. Sigo leyendo. A ver. Día noche, dice Jano, gracias, miembro durante 4 meses, gracias por ese comentario. Dani, mientras esperaba la transmisión estaba leyendo que China, dice Miguel Ángel Tetti, según el directo de la NASA, Bill Nelson quiere hacer una base lunar para adueñarse de la Luna. Ya que lo de hoy es por la misión a la Luna, quise hacer este comentario, salieron los diarios. Bueno, los diarios muchas veces también son así, amarillitas, ¿no? En realidad, no es que Bill Nelson quiere. Ahí tenemos el encapsulado de CAPSTONE. Miren cuando se lanzó. En realidad, todos los políticos quieren eso. Todos los países quieren adueñarse de la Luna. Pero no es la Luna en sí. Es por los recursos. Hay recursos minerales. Hay recursos muy valiosos. Entonces, ese es el futuro. El futuro es la minería espacial. ¿Quién lo va a lograr? Obviamente, como pasa siempre, los que tienen más dinero, los que tienen más poder, son los que van a lograrlo. El resto, los países que no estemos en eso, o que no estemos asociados con ellos, porque es lo que están buscando, polarizar, vamos a quedar por fuera. Esto no viene de ahora, viene de toda la vida, viene de la historia de la humanidad. No quiero filosofar sobre el tema. Moisés saluda desde Atlanta, Georgia. Uy, tengo amigos en Lilburn viviendo. Seguramente lo conocen porque uno de mis amigos es muy conocido. Álvaro Martín, comandante ritual, inicio. Gracias, Álvaro. Inicio de Álvaro, genial, dice. Dar like, aprender y disfrutar. Qué mal acostumbrado nos tienes y había sido un esfuerzo brutal para seguir explicándolo todo. Gracias por el esfuerzo. No es un esfuerzo esto, la verdad. Sino, si así me entienden y se escucha. Puedo seguir. Ahí vuelve un poco. Puedo seguir. No, le muestro. Estoy teniendo voz, pero la verdad lo sigo cuidando. Ya le dice broma, está bueno la SMR. Ya les Salazar, gracias. Desde Colombia nos saluda Johnny Enrique. Sigue mejorando, bendiciones. Gracias. Internet dice, no se preocupe Miguel, que la luna es chilena y lo saben los chinos.
a la órbita lunar CAPSTONE. Ahí vemos el lanzamiento, primeras órbitas alrededor de la Tierra, y empieza a ser encendidos para empezar a hacer un óvalo, ganar momento, y empieza a aprovechar inclusive la atracción gravitacional del Sol para poder tirarse como si fuera como con una gomera. Esa es la idea, lanzarlo, o sea, aprovechar y tirarlo. Ese es el apogeo, miren qué brutal que es. Está la danza, empieza a ser mientras la luna continúa girando alrededor de la Tierra. O en un momento en que cae, aprovechan esa inercia para que sea capturado por la luna, o sea, se lanza una trayectoria balística. Ahí le pega a la luna, al lado de la luna, y es capturado por la luna. Es genial la misión. O sea, una misión normal de las Apolo son 24 horas el viaje a la luna. Les está llevando 6 días. El ahorro de energía que han hecho es brutal. Por eso un cohete tan pequeño como el Electrón logra esto. Están fascinados en NASA. La gente por lo que están logrando. Con un motor pequeño, el Curie, que es la etapa final de esto, que es brutal. Miren lo que es el motor. El motor es pequeñito. A ver si tengo alguna otra foto de ahí. Aquí hay algo. Este es el motor. Es demente esto, la verdad. Control. It is a highly capable little vehicle that, alongside CAPSTONE, will soon be on its way to the moon. Now here is more about Photon. My name is Hassan Mosley. I'm the Chief Engineer for Space Systems at Rocket. Es el ingeniero jefe. El ingeniero de diseño de misión son re jóvenes. Electron kick stage. Gente, And estudien. turned that into a full function spacecraft. Added a lot of delta V to its capability in order to be able to deliver the CAPSTONE vehicle into this higher energy orbit. Traditionally what they did is they'd line it up right and they'd burn in one direction for a very long time to get the energy they needed to basically Están haciendo la comparación justamente de lo que les decía. a translunar orbit. That is less efficient if you have a lower. Como decimos en España, dice Joel Gallardo, partido a partido, recupérate pronto, vengo. O bárbaro, vengo bárbaro. Les cuento algo. Hoy So rather than build your orbit from hacer un centellograma óseo. translunar injection in one go, ¿Qué es eso? you build it from Bueno, circular through me inyectan algo radioactivo, brillo en la oscuridad, me ponen en una máquina, me sacan una foto grande, gigante, con rayos, y teóricamente ese líquido se ilumina en los lugares donde podría haber algún tumor. Están buscando, no saben qué, están buscando por las dudas de que llegara a tener un indicio de lo mismo que me quitaron en alguna otra parte del cuerpo, especialmente en los huesos. Es un estudio importantísimo en esta etapa. Estoy nervioso, sí, estoy muy nervioso, pero tranquilo, tranquilo y con mucha esperanza. Les voy a contar, apenas sepa el resultado lo van a saber. Ustedes, con la familia, con los amigos, porque ustedes son parte de mis amigos, van a ser los primeros en saberlo, como vengo haciendo. Alguien me decía por mail, que me encantó, decía gracias por compartir esto privado. Claro, pero no es por compartir algo privado, es privado sí, pero es privado nuestro también. Ustedes son parte, los considero parte, son un enorme apoyo, pero parte, los adoro. Now, around 20 minutes after that translunar injection, Photon will be commanded to detach CAPSTONE and release it on its slow Voy a pasar un segundo atrás, quiero escuchar lo que dijo. engine fire from Photon's Hypercurie engine. which is the moon. Quiero escuchar bien, disculpen.
We are T-minus 25 minutes and 33 seconds away 25 from our minutos. last Earth orbit maneuver with Photon. A The 25 final minutos de and most encender. powerful burst of engine fire from Photon's Hypercurie engine, which will accelerate Photon and CAPSTONE Último fast enough encendido y to final. escape Earth's Y gravity. más largo. Now, just how fast exactly Photon and CAPSTONE are expected to reach speeds of close to 11 kilometers per second, so incredibly quick speeds there. Now, around velocidad. 20 minutes after that translunar injection, Photon will be commanded to detach CAPSTONE and release it on its low energy 20 minutos antes del encendido de motor, van a darle el comando de que CAPSTONE se separe. cruise to the moon. The journey to the crucero. moon will take about 4 months, and with CAPSTONE actually passing by the moon, Después del encendido, 1.3 digo, million dije kilometers antes. from Earth, or more than 3 Se times iba a the distance viajar between 4 the Earth and meses the moon, alrededor de la before being luna. pulled back to where it needs to go. Va a viajar 4 meses alrededor de la luna para colocarse, lograr colocarse. O sea, le lleva 4 meses insertarse en esa órbita de halo. Now, during this phase of the mission, CAPSTONE will be controlled by the team at Advanced Space, Y va a ser, occasionally commanding the satellite to adjust course as needed. y va a ser controlado también con pequeños comandos desde el centro de control de misión. To enter the near rectilínea halo orbit. We're going to tune into the comms channels in mission control now to listen into the countdown to ignition. Bueno, vamos a escuchar. Bueno, CAPSTONE. Romina, gracias Romina, que adivino tu mensaje, Romina, gracias. Oh, Daniel Ánimo, dice pues las adivino, gracias, vamos a ver. Tranquilo, dice todo sale bien, dice Miguel Ángel Teti. Mario Mora dice que humildad, se agradece lo que te ha llevado tan largo, gracias por tu esfuerzo en cada transmisión y enseñarnos cosas nuevas. Romina dice, tranquilo campeón, tú eres muy bien en el estereograma, te dan un combina. Ya sé la oscuridad, pero por haberte esposo realmente, eso queda. Sé de qué te... Sí, no, inclusive, uy, qué bueno que está, qué increíble. ¿Dónde están transmitiendo? Están justo detrás con todo el público. Qué buena, qué bueno, lo voy a pasar atrás un segundo. Miren esto, qué bueno. Aquí a la derecha se ve el centro de control de misión, que es todo esto que está acá. Sus pantallas que no nos muestran casi nunca. Toda la gente de la empresa, hay vidrios que los separan. Toda la gente de la empresa. Y la transmisión en directo, la están haciendo en directo allí. Acá se ven los equipos. Un trípode con la computadora, la cámara. Y 2 luces. Me encanta ver el setup, la verdad, discúlpenme, pero me encanta. 25 seconds until AOS and ability to confirm. Ahora sí, silencio, Silencio, silencio. And with that call out from Mission Director Adam Slee, we have confirmation that Hypercurie's engine should have ignited. We are in for a nail-biting wait, though. It will be around 20 minutes before operators can confirm whether the burn has indeed been successful. Bueno, Pardon me, not 20 minutes, 9 minutes. This burn is expected to take 98 seconds Ya está and will encendido, accelerate ya the photon está and encendido. CAPSTONE to around Dice, necesitan ahora 9 minutos 24,500 para saber de que el encendido ese fue correcto. per hour. This velocity will enable CAPSTONE to escape Earth orbit Lo pasó hace un segundo atrás hablaba la misión. 28 seconds and will can confirm whether the burn has indeed been successful. Pardon me, not 20 minutes, 9 minutes. This burn is expected to take 98 seconds and will accelerate the 98 segundos. photon and CAPSTONE to around 24,500 miles or 39,400 kilometers per hour. This velocity will 59.000 enable kilómetros CAPSTONE to por escape hora. Earth orbit La and aceleración set es de off on its ballistic 59.000 lunar transfer trajectory kilómetros por to the hora, moon. que le CAPSTONE permite released from Photon llevar una on its trayectoria solar journey to the balística moon hacia la at luna. around 20 minutes after that burn is. Hypercurie is a high-energy Hypercurie, evolution of the ahí lo Curie tenemos. engine
that powers Electron's Aquí lo third vemos. stage, what we Este es call the CAPSTONE. stage. The Este small se llama but fotón Mercury lunar, engine named after physicist que and es chemist Marie la Curie, plataforma has satélite, y provided acá se ve el reliable motor. in-space propulsion Este es el of Mercurio. 24 orbital Es Electron chiquititito. missions to date. It has played a key role in enabling us to deploy more than 140 Esto está satellites in todo, orbit for todo, our todo customers. diseñado y The fabricado en CAPSTONE Rocket mission Lab. is the very Rocket Lab first time fabrica we've ever put satélites. Hypercurie Es lo que le into action faltaba. in space. Fabrica And naves so far, espaciales Hypercurie ahora. has exceeded Y está all fabricando otra nave expectations también, in ha flight. pedido para otra The misión. CAPSTONE mission in general too has been hugely important in setting us up for future Mire interplanetary lo que es. missions, Ahí including está. the ESCAPADE No, no, mission no, to no, no, Mars no, for qué NASA in brutal. 2024, Lo as tiene well en as la our mano own ahí, una private mission copia. to Venus as soon as Impreso en next year. 3D. Now, here to tell us a little Pueden bit more creer about the esto. Hypercurie engine Miren is esto. propulsion engineer Ben Clemmer. Thank you for joining me. Ingeniero de propulsión. Now, this mission and this date is a big one for your team. Este es How el is- ingeniero de propulsión. Yeah, feeling a little bit nervous, but Estoy really, nervioso, really excited estoy to nervioso, run dice and Ben. if we get mission success. and what Benja, have you brought with you? Benjamin. Oh yeah, so this is a thrust chamber and nozzle of the Hypercurie engine. So this Can you is- hold Falta it? parte, It's so falta small. yeah, it's a little. No, mire lo que es but, esto. yeah, it's really powerful and it's doing exactly what we needed to do. Primera vez que lo veo con alguien así en la mano ese motor. No, No necesitamos una banana What para makes pegarla, como dicen en Hypercurie Estados different Unidos. to original Curie? yeah, Es brutal they're esto, very different ¿verdad? engines. First of all, Hypercurie has to put out 4 times as much thrust and is at the same time much more efficient. It's got really, really high performance requirements, so you can sort of think of it as like a Lamborghini compared to a Prius. Yeah, and really what makes it different Son is it's unos using hydraulic monstruos, son propellants unos as well as the electric pump fed cycle, which makes it a lot more efficient. Yeah. Now, like the Rutherford engine that powers Electron, Hypercurie is made with 3D printing. Why 3D printing? Why did we go with ¿Por that? qué Yeah, so there's 2 ¿Por qué lo really hacen? big advantages that we use. The first one is the ability for rapid prototyping. Like for example, when we were doing early ¿Por qué impreso? Porque chamber lo haces testing rápido. development, we would do our test, get the data back, make design changes, and get something new at the test cell just a few days later. That's awesome. You Yeah. can kind of innovate and move forward really Yeah. Es increíble lo rápido que podemos fabricar un You can motor do a y lot probarlo of really y hacer interesting otro. complex manifolding with 3D printing that you just can't achieve with regular manufacturing. So it really allows us to tune in our injector and our regen chamber, gives those designers the flexibility they need. Now, the team spent more than 2 years developing the Hypercurie engine for this mission. Más de 2 años estuvieron Tell us desarrollando how este you motor. felt and how it felt for the ¿Cómo te team sentís to ahora? that call from mission control that had lit up in space. Wow, yeah, it was pretty unbelievable. We spent Es like, increíble, dice esto, thinking después de about tanto everything tiempo, that could ¿no? go wrong and planning for it, designing against it. And so when you finally saw that configuration back, Acá me dice, no es el motor entero, solo la parte final, sí, obviamente, la cámara y la parte del escape, Must obviamente. have been absolutely Pero thrilled. brutal. yeah. So O sea, sí es el motor what entero. challenges Las come bombas y with los tanques son developing accesorios an del engine motor. like this for deep space propulsion, as opposed to our typical missions to low Earth orbit? Yeah, just a few. I think on the testing side, one of the big No, ones no is van a trying to mostrar replicate the todo el environment. secreto de la We had to fábrica. design and develop a whole Hacete new el test embudo suite, y empieza a to probar sort of motores. replicate these vacuum conditions so that we Oh, could yeah. get our nozzle performance analysis correct. But on a bigger scale, deep space missions last months and years, whereas the kick stage only lasts a few hours. So you really have to consider a lot more the thermal environment and radiation environments when you're designing something for much longer durations in space. Es usar What moment saber in cuál this es CAPSTONE el campaign ambiente, lead o up sea, to launch? el ambiente térmico, el ambiente The understanding or just cósmico, that diría yo, o sea, epiphany por that el tema de las this is radiaciones gonna work, también. this is exciting, we're going yeah. to see this thing launch. For me, I think it was the first time we did the stack testing. At that point, it was sort of like the first time we brought together all the different components of the vehicle and tested it all together. And it was really, when we were able to achieve that, I thought, okay, Dice, el momento increíble, más cumbre también fue cuando conseguimos probar todo con el vehículo, todo I junto. hope you're proud. I hope So your team is stoked, proud. yeah. It's Felicitaciones, awesome. Benja, Thank le you. dice. So again, I know you'll be anxious to get back to console or join ¿Quieres the ir a la team out on the consola? field. Me imagino que Thank you for estás taking the deseando time. irte a la Sure. consola. Así que gracias Now, por putting estar the conmigo. Hypercurie engine to the test wasn't the only first for this mission. In fact, the team delivered many technological firsts for Rocket Lab. The first of our list of firsts, of course, is that CAPSTONE is Rocket Lab's first Esta mission es la beyond primera low Earth de orbit. motor, la verdad. A typical Rocket Lab mission deploys satellites to around 500 kilometers from Earth using our Electron rocket and its kick stage. And for today's mission, Lunar Dice que el Proton will típico deploy lanzamiento de CAPSTONE Rocket to Lab 1.3 utiliza million kilometers from Earth before the el satellite electrón loops back y la to etapa the de Earth pateo and kick moves stage.
Sí, pero esta vez está usando además este otro motor. And Advanced Solutions Inc., a Colorado-based flight software company acquired by Rocket Lab in late 2021. Now, ASI revolutionized flight software with Max, an off-the-shelf flight software that can be tailored for a range of missions. It has been fantastic to mark our first joint mission, and I know the team are looking forward to many more. The Capstone mission was also Esta es una our misión first time using the fantástica, dice, y Light estamos satellite seguros radio, que el which equipo Rocket Lab has an exclusive license justamente agreement to está manufacture. haciendo más. Sí, están desarrollando otra misión nueva. And if you've been following Rocket Lab missions for a while, then you'll know we like to do our part to reduce space junk. And for the Capstone mission, and for the first time, Dice, electrons si second siguen a stage Rocket Lab, deorbited dice, and sepan re-entered que siempre nos preocupamos de la basura espacial. ¿Saben una cosa? 24 horas después del lanzamiento, la segunda etapa ingresó correctamente en la Tierra quemándose. Dijeron, lo comunicaron, dice, no dejamos basura espacial. Esta misión no dejó basura espacial. Vamos a ver ahora qué pasa también con este motor. Si lo estrellan o no, ¿a dónde va? Y si no cuentan. Pero igual, en la Tierra no quedó basura. This is the critical light up of the engine on Photon. 60 to 90 seconds. There we go. So we've got 60 to 90 seconds until we have that confirmation. We're going to keep listening into mission control comms. I know the team here is eager to have that good news. Let's keep our fingers crossed. Entre 60 y 90 segundos vamos a tener la confirmación. Silencio en la sala. Silencio. A los que les gusta la carrera, Fórmula 1. ¿Qué carrerón ayer? ¿Qué carrerón? Me la perdí. Ayer, de mía mediante, sin trabajo obviamente, de lo que veníamos haciendo. Yo trabajaba con turismo. La pandemia me liquidó el trabajo. Y trabajaba también en fotografía de casamientos, obviamente, pandemia mediante. Bueno, como no salimos del todo de la pandemia, no he trabajado, trabajé en diciembre la última vez. Y he pactado ya para ayer un cumpleaños infantil. Así que, como no voy a cumplirle a los clientes, fui y trabajé. Conseguir. Incredible, exciting news there from Mission Control. We have had confirmation that the Hypercurie engine lit up and fired Photon and Capstone on its ballistic lunar trajectory toward the moon. Amazing stuff. So that engine was alight for approximately 98 seconds of engine burn. Hypercurie will have produced a change in velocity of around 416 meters per second of delta V and burnt through just a mere 15.9 kilograms of propellant for this Earth-escaping maneuver. Bueno, a ver qué pasó. Algo más. Reconfirmado algo más. Amazing stuff. So you can hear everyone, they are fizzing over these statistics coming down to Mission Control. Now, next up for Capstone will be its separation from Photon to begin its solo lunar expedition. Payload deployment is expected Lo próximo es que se va a separar local New Zealand time, justamente del AM UTC. donde está ahora. That action conveniently timed for around when we'll be Sostiene within range of a ground station. CAPSTONE del We should motor, have la near real-time Mercury. confirmation of payload deployment. Y eso va a pasar In the en, meantime, creo que 15 though, to help minutos. distract from that nervous wait, let's hear from some Dice, of mientras, Rocket Lab people vamos a behind traquear qué es lo que Capstone pasa. who have helped make this Qué mission buena possible. la animación que tiene atrás en la pantalla que no hemos visto. It's a pretty incredible feeling. Being able to work on a mission that's flying out to the moon, kind of puts you in a really exclusive club.
Esto nos pone en un club muy exclusivo como Rocket Lab, sí, obvio. Por ahora es un éxito, falta la separación todavía, es importante, ojo. NASA going back to the moon is such an insane endeavor. I think they're making history again, and to be a part of it is something that I Es increíble, get to dice experience. esta chica Yeah, it's ingeniera, dice ser parte de esto. for me something that Karen dice ingeniera de software. this capstone program is actually seeing all the bits and pieces we'd worked on years ago, kind of coming to life in the forms of La verdad. Pathfinder and Pathstone, and being able to see Pueden those ser things happening parte in de space esto, and como digo en el carry video de that presentación, forward sean parte into Capstone del is mundo really espacial, pero rewarding. sean parte del mundo de la tecnología. ¿Cómo pueden serlo? Estudiando. Es la única manera, esforzándose. Tienen que ser genios. No, ninguno de ellos, ninguno de ellos. Alguno puede ser, sí, claro. Ellos es un genio. Te transformas en genio para todo el mundo. Cuando logras una cosa de estas. Pero no importa que no lo logres, no importa. Lo importante es el camino también. I think what makes Capstone so different is that it's so complex. Pero lo pueden and so much hacer, has to come es together. posible, todo el Insanely mundo tight puede, margins, todos podemos. Mass, power, the propulsion performance, so that we make it all the way to Obvio, the moon. a veces And I haven't seen las us metas que no with podemos this fijar son muy Gone altas. through a lot of challenges throughout the journey, and now we've got the spacecraft down on the pad, ready to go to the moon. And watching the team come together. Yo de is chiquito motivating quería ser and super astronauta. exciting. I got offered this position, so I had Nací to en make un a país decision. que I no felt tiene like if I didn't astronautas. take this opportunity, I Si en un would país for my rest. seguramente no Never vamos a crossed tener my mind that I'd astronautas. be working in space, let alone, En sending mi something país towards the moon es and muy helping the chiquito, team out and somos sitting 3 in those seats millones. and mission 3 control. millones. I'm so nervous. La mayoría de los países tienen It ciudades is más a pretty grandes que mi different país. ballgame with Capstone versus Electron. Entonces One es milestone that I'm imposible particularly proud of casi. and proud of the team for País is the development of the subdesarrollado entre hydrogen dos monstruos como Argentina y Brasil, design right through que to- tampoco nos dejan to crecer porque flight no is quieren. pretty impressive. We're No developing les an engine interesa. that is for deep space. It's really high delta V, a high thrust Ser engine, astronauta. and we're using green propellants. That's really Que voy a ser astronauta, es imposible, pero podía llegar a estar cerca del cielo. ¿Quieres ser piloto? Le cuento una historia. Mi papá trabajaba en el aeropuerto. Conocía muchísimos pilotos, conocía muchísimos militares. Bringing people from all ends of the business to No ensure me the dejó success ser of the mission piloto. has been incredible to Nunca watch. quiso. Yeah, I'm Y te lo so estoy happy for all confesando the por people who primera worked vez. so hard on it. And yeah, Cuando seeing tuve them edad para rewarded poder for, pagarme how far we've come so y far. capacidad, empecé a pagarme los cursos de piloto. Pero no para trabajar de piloto por el placer de volar. Terminé trabajando de piloto, el destino me llevó a que terminara trabajando de piloto. Fue una de las épocas más increíbles en cuanto a lo laboral de mi. Lo disfruté un minuto, segundo a segundo. Lo sigo disfrutando hoy, aunque no vuelo como piloto. De soñar, persiga los sueños. No llegué a la luna, no llegué a la expansión, pero sí, he volado alto. While this is the very first flight of Lunar Photon, our high-energy photon variant for deep space missions, it is not the first of our own spacecrafts we've flown Gracias, Romy, gracias, divina. In August 2020, we deployed First Dice- Flight, our very first photon spacecraft. Dice Daniel, This mission profe, helped us dice, no to seas test astronauta, key pero technologies sos that would be el used capitán during del the Star Capstone Freak mission. y nosotros los And was the first tripulantes. time we Ni que hablar, operated este viaje de ida. We followed this up with the launch of Pathstone, Nos estamos another dando el high-powered estado. photon spacecraft that tested photon systems and technology Bueno. we planned to use for the Capstone mission. Está, uy, me encantó, voy para atrás, voy para atrás. We Nos planned mostraron to use un, for the miren, ahí nos Capstone mostraron. mission. Acaban de armar, Just uy, the beginning for rocket planned to use acaban de armar esto que dice acá, la seguridad del soldado. Esta arma. La telemetría está habilitada del diplomio, o sea, del equipo que lo suelta. La carga está agarrada. La señal primaria de soltarlo no ha sido más lanzada.
La señal secundaria tampoco. For the CAPSTONE mission. Kilogram spacecraft Apenas lo will be mostraron, designed and se les escapó, manufactured at our se Long Beach quedó headquarters. genial. Brand new high-volume spacecraft Sos un manufacturing señor lines capitán, underway dice to Rey, support gracias. the growing demand for our satellites. Now, I check in on the clock. Sergio dice, bravo Daniel, así es, estudiando, no copiando, como hacen. No sé el país, ¿qué vas a decir? No, no hay grandes inventos, se toman cosas hechas, se mejoran, se modifican. Que se te ocurra una idea así, ¡puf!, de la nada, lo hagas. Algo totalmente nuevo, lento. Es posible, sí, pero muy difícil. Bueno, acá está. Vamos a poner pantalla completa, a ver si se ve un poquito. Y me pongo como ellos. Ahí está, en modo still. Slew to deployment attitudes complete. Estén atentos a esto. No se ve mucho, porque está muy chiquito, pero acá, en la segunda línea, aparece el comando. Uy, lo sacaron. Aaron dice, hace un tiempo que no pasaba por el canal y me acabo de enterar de lo que te pasaba. Tienes todo mi apoyo. Y gracias a todos por esos mensajes, por el apoyo. Me llega energía de todas partes del planeta. De todas partes del planeta. Soy un afortunado, en serio. La música casi no se escucha, estamos en silencio. El silencio en la sala ahí. Esas conversaciones, ese murmullo que se escucha no es de la sala de control, es del lado atrás, que hay vidrios, y detrás de esos vidrios está el personal, y está la chica que está conduciendo el streaming, por eso es este ruido ambiente. Seguramente en esa sala de control hay mucho silencio, apenas se debe escuchar los murmullos. Atento a esto que nos está mostrando acá, la segunda línea donde va el comando. Y acá va la confirmación, acá abajo. Va el comando, la redundancia del comando, sea una segunda señal distinta, separada por otro camino. Y el comando, salida. Esto es en tiempo real, tenemos solo el retardo de internet. T-minus 60 seconds on deploy. 60 segundos. Están diciendo que faltan 60 segundos. Expected deploy in 5,
4, 3, 2, 1, deploy. Deploy. Éxito separado. As you can tell from the celebrations behind me, we have had confirmation that Photon has released CAPSTONE on its ballistic lunar transfer. That is mission success for our first lunar mission. Vamos a escuchar a This is Peter. a monumental milestone for our team, for NASA, for our mission partners, and for the future of space exploration. CAPSTONE is the very first mission of NASA's Artemis program. Humanity's return to the moon is underway. Bueno, CAPSTONE is la humanidad a llega a la successful luna step before nuevamente. humanity's next leap in space A ver qué dice exploration. Peter. Now, while the team here in Mission Control celebrates, here with me is our Es el founder uno, and CEO, es el Elon Peter Musk, to pero share de some words Rocket about Sí. this historic Qué mission. genio. Now, Peter, he founded Otro Rocket Lab in este es un 2006 genio. with the goal of opening access to space, and having just released the small satellite that will become the first of its kind to traverse the moon in that near rectilínea halo orbit. I think it's fair to say that the team has achieved something incredibly special today. Es un día muy especial para la compañía. Felicitaciones. Oh, so awesome. You must be thrilled. No puedo creerlo. No puedo creerlo. could not believe that we would at this soon be deploying something to the moon. It's phenomenal. Largado algo How does that en feel la luna. after 2 years of just hard work, grit, determination? People put their heart and soul into this mission. This must be the culmination of so many emotions. I mean, Debe haber muchas it's really emociones. hard to explain how much effort this was. Es muy difícil de explicar. Effort and time the team spent, long hours into the morning, designing new propulsion systems. Diseñar nuevos sistemas de propulsiones, diseñar la misión. The mission was just so incredibly complicated. Esta misión fue increíblemente complicada. In this case, this was the easiest part of this whole mission. Like going to Leo was the easiest part. And all the subsequent burns and keeping the spacecraft alive. Esta fue la parte más fácil. Y en realidad todo lo complicado fue todo lo que pasó hasta ahora. Phenomenal team. This team is just Fenómeno. an amazing team in the world. Es la cosa más Now, increíble this del isn't our mundo. first mission for NASA, but it is the furthest. What's it been like working with the agency and the other mission partners? ¿Qué otras misiones tiene con NASA? They've always been such a great partner. They've always really supported, new entrants to Esto es lo que pasa con los socios. Right back to our VCLS mission where we successfully deployed Te apoyan, payloads for them dicen and para other seguir subsequent más allá. missions. And really, this mission to the moon is to give a small company and who have never been to a destination like this the opportunity. Esta misión le da la oportunidad a otras compañías, dice, de sumarse. Ya sumaron, hay 2 compañías más trabajando por detrás, junto con ellos. Rocket Lab, esta NASA, con muchísimo apoyo, obviamente. Hay 2 compañías más también que están trabajando en esto. And integrating it together and doing one of these things. But to create all of this from scratch, literally blank sheet of paper, new propulsion system, new propellants, is phenomenal. Phenomenal. What does this mean now for Photon, for Curie, for Rocket Lab? We've just proven we can go to the moon. What are we going to do next? Well, I mean, as you know, I'm dead keen to take us to Venus, and we'll try and do that. And really, this has proven that we can get to Venus. The C3 that we just achieved there, going out to the moon, there's very little between what we did today and what we'll do going to Venus. We've built a really impressive, low-cost access to not only the moon but to asteroids and to other planets in our solar system. And this really marks the beginning of a new scientific era, where for some tens of millions of dollars, you can go to the moon, or you can go to an asteroid, or you can go to Mars or Venus. It's phenomenal. Where are you most Estas son las compañías, pucha. Well, Venus is obviously Estas son las compañías que están trabajando, miren. NASA, Rocket Lab, will work hard Moses. to
try and pull that off. It's a private mission, so it's it's not a NASA-funded mission. Ahí la tenemos, la compañía Rocket Lab, Advanced Stellar Space Dynamic, etcétera, Orion, Terranor es importantísima, y NASA. Estas son las empresas que están trabajando también, o sea, no es solo Rocket Lab. Por eso dice que es importantísima. Dice, sé que querés ir a celebrar con el equipo, muchísimas gracias. No. Close out today's show, but first I want to take a moment to thank our mission partners, Advanced Space, Terran Orbital, and of course NASA. As you heard talking to Peter there, going to the moon requires collaboration, grit, determination, and a healthy dose of optimism. No hizo falta ordenarle, lo hizo automáticamente siguiendo el script, sí, totalmente. So thank you very much for entrusting Rocket Lab with this first Artemis mission. We are so proud to play a key role in humanity's return to the moon. So with that, we're going to close out tonight's show and leave you with some final views of Capstone's liftoff on Electron. Thank you for joining us. This is Rocket Lab Mission Control signing off. Lanzamiento. 2, 1. Qué sonido. Un segundo final, voy a hablar un poquito. Quiero agradecerles enormemente. Quiero justamente For a while, then you'll know we like. El volumen de esto, vamos a ver una imagen cualquiera, de casi hablando. Quiero agradecer enormemente el apoyo de todos, no solo de bancarme con este ASMR por el tema de mi voz, que ya viene mejorando. Bien de a poquito viene mejorando. Estoy hinchado, estoy inflamado. La cortisona que estoy tomando está produciendo sus efectos secundarios. Tiene partes malas, y bueno, hay partes buenas, partes malas. Me dolían los pies, tenía muy hinchados los pies. Ayer estuve sacando fotos en un cumpleaños de un año. No lo puedo creer, sinceramente, no lo puedo creer. Mostrar algo. Algunas fotos son privadas, pero esta es una de las fotos, la foto de la torta. Un cumpleaños de gemelos, mellizos. Miren qué lindo. O sea, hay fotos, pero las fotos otras son familiares, no las puedo mostrar. Bueno, este es el tipo de fotos que de repente sacamos, ¿no? No debería haber trabajado, pero bueno, como les digo, habíamos pactado con el cliente, entonces no puedo dejar a la gente tirada. Entonces fue mi equipo, mi señora y mi hija, que son parte del equipo y trabajan conmigo, son quienes, la verdad, trabajaron. Yo estuve allí como el padrino, no siempre sentado, pero dándolas en el backup, sacando alguna foto, disfrutando también porque me encanta la fotografía, me encantan las fiestas. ¿Qué les puedo decir? Soy una persona afortunada, y afortunada de la vida, afortunada de tenerlos, afortunada de la familia. Gracias nuevamente. Lo quiero. Nos vemos pronto.
Cuéntame,